En un paisaje boreal, 1984-2007, de un personaje que formalmente es el fiscal general de la República, abogado, activista en defensa de los derechos humanos, pero que hoy viene simplemente como poeta. Tarek William Saab. Le damos la más cordial bienvenida. Antes de darle la palabra al autor, escuchemos al prologuista, Cristian Farías. Presentar este libro de poesía de nuestro amigo, poeta y camarada, luchador revolucionario Tarek William Saab nos llena de regocijo y gratitud. Es como celebrar otra gran victoria en la lucha incansable a favor de las fuerzas espirituales, morales, cognitivas, éticas y estéticas de nuestra vida. La poesía es la dimensión más sensible, profunda y creadora del ser humano. Abordar los sentidos de la poesía significa situarse en el plano creativo, trascendente y sensible del ser humano. El poeta está reflejado en su obra. Asimismo, su obra contiene y expresa su personalidad, su mundo interior, sus angustias y deseos, su imaginación y sus tensiones dialécticas. Como lo dice Mikhail Bakhtin, la poética se sustenta en las dimensiones morales, cognitivas, éticas y estéticas del ser humano. Yo entro a vivir este libro. Fíjense que he dicho vivir porque hay muchas maneras de escribir la poesía de las imágenes, la poesía lírica, que es la belleza pura. En el caso de Tarek William Saab, esto está muy lejos de ser cierto, porque Tarek lo que hace que su libro es asumir la vida, pero en el sentido más hermoso posible. La vida propia, porque ahí está la autenticidad del poeta, y la vida hacia el otro. No está solo, nunca estuvo. Tarek se educó para servir a otro. Vemos a Tarek William, yo, que lo conocí desde que tenía 18 años, Tarek, como alguien absolutamente entregado a un oficio humanístico. Y la poesía es un oficio humanístico por excelencia. Pero él no se contentó con tener en la poesía como un oficio hacia el otro o con el otro. Es él también como persona civil, si podemos decirlo, como persona de todos los días. ¿Cómo hace para ser el poeta que tiene vinculación con el otro, con lo social, con lo colectivo? Y desde pequeño, Tarek William no ha hecho otra cosa que vincular su vida personal con la vida social, la vida colectiva, la vida del prójimo. Por eso no asombra nada, no me asombra a mí, y a ustedes tampoco, que esté donde esté ahorita, en este duro y difícil oficio de ser fiscal. Pero antes fue gobernador, pero antes no fue gobernador, antes fue cómplice de los guerrilleros, fue cómplice de los grandes luchadores de la justicia social. Y es así como yo me hermané con Tarek William Saab, porque yo veía la belleza de su poesía, que no estaba absolutamente confinada a lo escrito, no, estaba destinada a ser una verdad práctica. ¿Cómo se hace una verdad práctica en la poesía? Porque el poeta nunca puede dejar de ser él. Un poeta es alguien solitario. No lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo Neruda. Pero una soledad compartida. Una cosa es ser solo y otra cosa es ser solitario. Solitario significa que necesita entrar en sí mismo. Algo como Rosewicz, el gran poeta polaco, le dijo: tú sabes que estoy, le dice a su amada, pero cuando entres, abre lentamente la puerta porque me encontrarás inclinada sobre un papel en blanco. Es indudable que un poeta no es solo un nombre. Un poeta tiene la responsabilidad de ser él mismo y de ser él mismo con relación a lo que él considera su idea fija. En el caso de Tarek William, la idea fija se dispersa, no, se bifurca. Es el amor, pero también es el héroe, es el justiciero y también es la soledad terrible que consiste en sentirse
apaleado, marginado, herido por una causa injusta, antihumana. Y la poesía es la más alta de las expresiones del humanismo, señores. No se les olvide nunca. Un poeta puede resolver el destino de un ser humano, de nuestro ser humano, con una sola frase. En el caso de Tarek, tiene una renovación constante. Y además existe algo muy hermoso que es el perdón. Porque este poeta es un poeta religioso. Todo poeta es religioso. Pero en todo caso, tiene el concepto de solidaridad, del abrazo frente al otro, incluso al que te maltrata. Pero el odio no está hecho aquí como algo, no está visto aquí como algo destructivo. Es como el amor contrario, el amor enmascarado de su propia destrucción. Entonces es distinto ese concepto, un concepto filosófico del odio que mueve a Tarek William a encontrar la esperanza, la virtud de la esperanza. Y eso también hace que este poemario sea sumamente humanista. Hay un humanismo aquí presente, pero hermoso porque existe la belleza en sí, la belleza pura. Ante que todo, muchas gracias a todos los presentes. Hoy esta tarde soleada de un sábado que pudiéramos decir es una mezcla de otoño y primavera, a pesar de que en Venezuela solamente pudiéramos tener invierno y verano. Agradecer enormemente el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Cultura a través de mi buen amigo Ernesto Villegas y su equipo de Monte Ávila Editores Latinoamericana por editar este poemario, que es una antología de nuestra obra, que incluso en su epílogo presenta nuevos hallazgos de un libro en formación. Agradecer al viceministro Raúl Casal y su equipo por haber empeñado parte de su tiempo en tener este libro hoy para presentarlo a todos ustedes. Agradecer a Cristian, hermano de siempre, de los años 80. Agradecer al poeta Luis Alberto Crespo por sus palabras tan entrañables, tan sinceras, tan emotivas, sin dejar de recordar que Crespo fue tal vez el primero que creyó en mi poesía. Antes de yo tener un libro editado, Luis Alberto en los años 80 y en los años 90 editaba parte de mis poemas en el papel literario del Nacional, en aquel papel literario legendario que dirigió Luis Alberto Crespo. Agradecer igualmente, sí, un recuerdo muy bonito de Ernesto. El primer premio que yo me gano fue en la revista Coeyú, del padre de Raúl Casal, Joel Atilio Casal, un gran patriota de Paraguay, exiliado en Venezuela. Y bueno, yo creo que la poesía es la que debe hablar por nosotros. Mientras alguna gente en el mundo desea que Venezuela, o imagina Venezuela, un país con alambradas de púas, con tanques en las calles, cercado, asediado, pudiera haber aquí un surrealismo impresionante. Quien llega a Venezuela lo que ve son paisajes increíbles, gente humana trascendente, inmortal, de un gran, no solo espíritu, sino una afabilidad, una amabilidad que lo hace ya de por sí una poesía humana. Quien llega a Venezuela, a pesar de toda esa propaganda negativa, ve y siente un país de creadores. Y en medio de todo ello, el Festival Mundial de Poesía, la Feria Internacional del Libro, la publicación de creaciones, de pinturas, de poemas, de libros, de larga e infinita creación humana. Es la Venezuela a la cual yo he cantado, no solo una Venezuela de héroes y de mártires, como decía Luis Alberto, sino una Venezuela de gente que renace de sus cenizas y merece el más grande de todos los aplausos. Entonces, en este libro, en un paisaje boreal, como lo señalaba Cristian y Luis Alberto,
Yo lo inicio con un poema, voy a permitir leerlo, que se llama Ghulam Rubani. Es un personaje real que yo conocí en Pakistán en el año del 2006, en un campamento de refugiados de Naciones Unidas. Yo fui a ver los campamentos, la misión médica cubana Henry Reeve, que merece algún día el premio Nobel de la Paz por lo que ha hecho por la humanidad. Ya estaban los médicos cubanos en medio de un terremoto que mató a más de 100.000 personas. Yo recorrí toda Pakistán, llegué hasta el Himalaya, y en medio de ese derrumbe, esos paisajes insólitos, increíbles, me encontré con este personaje que incluso alguien me decía, un traductor, no le hables, él está loco, él quedó loco porque perdió a toda su familia. Le digo, no, más bien debo hablarle, quiero sentir su espíritu. Y vi en Ghulam Rubani, personaje real, entre su locura e inocencia, un ser que podía hacerme inspirar este poema, que pudiera yo llamarlo Memorias de Ghulam Rubani. Y dice así: hay estaciones densas, expansivas en su haz luminoso, cortante, sin presentirlo como un rayo, en una velada traición a la desdicha. Ghulam Rubani, de 20 años de edad, jamás conoció la placidez del Rin, tampoco la magia irreal del Amazonas. Su quieta mirada no pudo ver la espuma blanca y las aguas verdes bañadas de algas y líquenes que pueblan el mar. No vio el malecón de La Habana, no vio los bosques de Sherwood ni a Robin Hood, no vio las resplandecientes arenas del Sahara ni oyó el Big Ben. Ghulam Rubani y su túnica deshecha a sus 20 años de edad, casada y con hijos, no lavó sus rostros en las termas de Caracalla. La muralla de Troya detuvo el encuentro en su mundo irreal con Atenea y Helena y Casandra. Perdido en un eje que jamás halló, no conoció el precipicio ni cavó su caída en los farallones de Chimire, en los témpanos de Alaska, en las tundras donde yace rendido Gulliver. Ghulam Rubani oyó historias de un perdido harén. Sherezade moribunda jamás tocó su lecho nupcial. Sus manos se alejaron de la cítara melodiosa, del aroma del azafrán y del clavel, de la rosa mustia sin jardín. Ghulam Rubani, inocente a sus 20 años de edad, tierno en la crianza de Firaz y Natzel, ajeno al lúgubre sol de los campamentos de Yalalabad, zona de los insomnios, templo de los confinados, donde sobrevive el temblor. New Orleans no conoció el ocaso de sus pasos, tampoco el Tigre, ni Quebec, ni las ruinas de Beirut. El tranvía no salió detenido en la noche polar al este de Constantinopla. Lejos, lejos, quiso ir, cuántas veces no lo soñó, a la Atlántida, a la isla de Pascua, al mar de los sargazos, quiso ir a orar en los templos de Palestina, junto a Espartaco resucitado, ganar batallas y llegar de gloria a las montañas de Nilón Belí, donde un día enloqueció. Y
para dar un recuento, como bien lo señalaba Luis Alberto, de esos primeros libros nuestros, El hacha de los santos, Príncipe de lluvia y duelo, Los ríos de la ira. Yo quisiera, obviamente, también tomar de esos tiempos lejanos y cercanos esta cercanía. Yo viajaba mucho del Tigre hacia Caracas en mis primeros años de estudiante, cuando iba hacia Mérida, donde estudié en la ULA, y luego también a Caracas, en mis primeros años en un bus que se llamaba Expreso de Oriente. Y yo veía desde la ventana todo un paisaje y lo reconstruía en mi mente. Eso me inspiró este poema que se llama así también, Expreso de Oriente. Este bus en donde viajo, ¿a qué lugar me llevará? Una música de radio distante me despierta el sueño. Hoy quiero más a mis amigos. Siento que me perderé y no los veré jamás. Creo tener 19 años. Pegado del vidrio adivino la medianoche. Afuera del asiento en que me voy alejando, otra existencia desborda su pesadez crepuscular. Mi pensamiento viaja hacia la fría luz de las casas. A la orilla de la carretera callada, allá lejos, entre árboles, permanecen. Al mirar su contraste con la luna, logro ser feliz. Es como si una lámpara cuidara la única puerta de la habitación que las une en la oscuridad. Bajo esas sombras, los pájaros duermen y retornan a la muerte. Algunos guerrilleros habrían acampado sus alas por estos montes dolientes. Las gorras que lucieron tal vez ahora sean juguetes de un niño que en el claro del río una tarde las descubrió. Desearía bajar, irme de aquí hacia la reunión que la nada convoca. En una de esas casas alguien me esperará. En una de esas casas, tan solo en una de ellas, yo encuentre quizás la felicidad perdida. En una de esas casas. Y en esa misma línea de escritura, un día me vi sentado o acostado cuando yo vivía al borde de un cerrito allá en la Trinidad. Vi ese cerro y me acordé de mi mamá que estaba tan lejos. Le dediqué este poema, Flauta dulce para una tonta canción. Madre, hay una ventana en este cuarto, una transparente ventana de bordes negros en el cristal, y soy rico al tenerla aquí tan cerca de mí. Yo duermo debajo de ella y desde las limpias sábanas miro el cielo claro, el cielo gris. Por ahí al frente y a lo lejos se ve la colina verde y fresca de un soleado cerro. Yo, cuando estoy solo y callado, me acuesto en mi cama y con la mirada llego hasta allá, hasta la colina, y creo ver caballos en lo alto del monte. Sí, en verdad imagino caballos que llegan allí a beber y pastar su soledad sin jinetes ni riendas. Por eso procuro que algunos vaqueros aparezcan y se lleven a sus caballos bien lejos para ahondar así
en la orfandad del cielo claro, del cielo gris. Ahora pasa un pájaro oscurecido encima de la cresta verde y azul, y me alegro mucho al mirar su vuelo de pluma lejana en la luz. Y me alegro de alegría muda, como se alegraría un niño al sentir el agua por primera vez. En esa montañita quisiera tener una casa, sin vecinos ni nada alrededor, solo una casa sola, donde dormir el frío y arder en el calor de un liso cuerpo terriblemente bello por su faz infantil. Eso quisiera, no sé. Últimamente se han ahondado los misterios de estas cruces y solo nos calma la certeza de morir. Uno escribió esa poesía comprometida que siempre va a estar vigente, oyendo y conociendo a gente hermosa como Caupolicán Valles, como Víctor Valera Mora, como la Beat Generation a quien leímos de jóvenes, Lauren Ferlinghetti, Jack Kerouac, el propio Ginsberg, todos ellos herederos de una tradición que le dejó Walt Whitman. Muchos de esos poemas están en Los Ríos de la Ira, en el Hacha de los Santos. Quisiera rescatar uno de ellos en esta lectura, que se llama Mi pueblo es un tren que a medianoche pasa y recoge a los convidados. Como un milagro vimos los años, celebrados en silencio, pudo alguna vez asirlos el viento. El pueblo que soñaba fue noche guardada en los rieles, orilla de un árbol solitario donde vienen los vencidos a dormir su nostalgia. Tren altivo mi país, acortando el paso de las furias, tambor alzado en la intemperie, alegre de sonar. Y las aves siempre están en nuestros poemas. ¿Quién no ha habido un pájaro en un árbol, en un cable, y ha soñado con ese vuelo, con esa melancolía a veces del pájaro que no retorna? Vigilia del pájaro en los cables. Antes descubría mi rostro tras las ventanas para ver pasar un mundo que se me antojaba siempre húmedo de llovizna. El aire, los colores, todo. Y era casi una música de flauta de manera imaginar el amor. Y en esa misma línea, por supuesto, también de escritura, quiero rememorar también, porque este poema es eso, un viaje, ¿no? Y de hecho culmina con un epílogo de un poema reciente, de un libro en formación, que también les voy a leer, poemas de mi nuevo libro en formación, que nos invita siempre a ser, más allá de ser un solitario, acompañados por todos los cantos y por todos los silencios de un pueblo, de la gente, del paisaje. Por algo este libro se llama Derrota, oyendo viejas canciones.
desvestido así, lo mío va de negro. A mi diestra pernoctan restos de pájaros que nunca emprendieron vuelo hacia ninguna parte. Ojos de alguna deseada mujer vista fugazmente y que precipitaron en mí la desolación de saber que nunca más volveré a verla. Y quisiera mostrarles esas nuevas creaciones. Aquí, por cierto, le comentaba al ministro Villegas que traigo esta carpeta con algunos poemas que voy a compartir con ustedes de ese nuevo libro. Y quise entregar parte de eso que estamos haciendo ahora, acá en esta especie de epílogo, un largo poema dedicado a mi padre, Nemer Saab, amado siempre, que se llama Un tren viaja al olvido. Que empieza así. Un tren recorre el cielo oscuro de la medianoche y en sus andenes vacíos viajo del olvido hacia ninguna parte. Un tren recorre los fondos del alma a la medianoche y en sus andenes vacíos solo viaja el recuerdo. Aquel mundo desconocido que no pudimos ver jamás. Ciudades remotas, extraviadas en el misterio. Idílicos paisajes, rostros de pálidas princesas, disueltas entre luces y niebla. Más lejos del firmamento yace el páramo, la cordillera blanca y nevada, los luminosos colores, el imprevisto rayo del otoño que no cesa. Pájaros retornas del invierno y cruzan sus alas en las aguas del mar océano, ahogadas en el ocaso, huérfanos de barcos y veleros. Conmigo regresan solitarios a los juegos y aventuras que tuve callado durante largas temporadas de riesgo, lejos del calor y la paz familiar que entraña la casa y su bullicio, a pie, corriendo tras la fantasía del nuevo día que parecía no llegar, donde en vez del libre amanecer mis ojos solo avisoraron la interminable noche, corriendo en suburbios y callejones, hablando extraviado hasta la salida del sol en los portales de las casas con amistades truncas y novias fugaces ya borradas en el viento. Con el presentimiento de tener en mi morral una brújula para vagar en esquinas vacías, en cimas lejanas, estrellado en muros rotos, levantado milagrosamente de otras fracturas, esquivo los motores y el humo y su rudo engranaje, melancólico, caminando, con la fuerza de los nómadas que descubren plazas y parques y terrenos baldíos y cielos tras la niebla y el frío y árboles casi siempre sin nidos ni pájaros. Y semejante a una novela cuyas páginas permanecen blancas y limpias, ya al final del enigmático sendero, otra vez, una vez, igual a la pared que cierra su pequeña puerta y la abre, miro hacia adentro como un fogonazo de luz, la sonrisa triste de mi padre muerto.
imágenes de una extraña belleza flotando junto a mí desde la eternidad, regresando de un largo sueño. Quisiera compartir también con ustedes, aquí hay caras muy queridas. Veo a mi gran hermano, el poeta Enrique Hernández Jesús, siempre conmigo, compañeros de sueños de todo el tiempo, mi hermana Rima, mi esposa Mónica. Y en verdad le dedico a todos ustedes esta lectura. Este poema se llama La casa triste de los cielos y dice así: lenta pasa el agua que dibuja el río por los tejados secretos. ¿Quién sueña al sur del paraíso cuando su sonido de invierno golpea la orfandad del duelo? La revelación del pesado madero en mi espalda, abrazado invisible a los huesos de la vida y la muerte, vagando en un hilo hecho morada de luz y de sombras, en el firmamento de victorias y azares, con mi melancólica guitarra cerca del corazón, que cruzó siempre el largo viaje y su último adiós, con canciones y aplausos, volando solitario, muy lejos del odio, hacia la casa triste de los cielos. Uno siempre vuelve a la adolescencia, ¿verdad? Siempre. De hecho, yo tenía un poema, uno de mis primeros poemas se llamaba Poema de la adolescencia intemporal. No nos debe nunca aplacar, no nos debe ocultar, no nos debe sepultar esa frescura de la inocencia del adolescente, de la juventud. Y este poema se llama así: Tierra quemada. Escapé aquella tarde del salón a los parques. En la soledad del paisaje jugaba al descampado y pude sentir la tierra quemada lejos del estanque de los peces brillando en el agua. En esa misma línea también, desde la hierba, ¿quién nunca ha estado tumbado en una hierba en un jardín, pensando en nada, solo contemplándose a sí mismo, contemplando el cielo? Desde la hierba, a la caída del sol, sin el resplandor de los pájaros, las nubes viajan al cielo del misterio. Dormido en la hierba, soñamos ser eternos, jóvenes errantes, mirando en la intemperie al barco de la desolación, tan huérfanos de la noche y el alba, del crepúsculo y el río, navegando más allá de la muerte. Estos poemas del nuevo libro, bueno, como todos nos gustan mucho, ¿no? Voy a terminar con dos poemas. Esta lectura que agradezco hoy a todos los que me han apoyado para mantener siempre firme lo que es el sentido de ser un poeta. El poeta nunca muere. Más allá de leer, de escribir, la esencia del poeta está allí. Y la poesía está allí. Y la Venezuela que todos amamos es una poesía. Eso tiene que quedarse muy grabado en nosotros. Este poema se llama Las estaciones vacías. ¿A dónde ir
cuál destino o nuevo paisaje elegir al paso de tristes historias y antiguas edades que transforman el alma en un riel de estaciones vacías, en sembradíos de hojalata y clavos oxidados, en rosas de luto, en largas ausencias, en barcos de nieve lejanos, sin viajeros, en desiertos de arena negra y farallones que se derrumban bajo mis pies malheridos, dando vueltas en la calle de vidrios rotos hasta cerrar la mirada para aprender de los ciegos un nuevo idioma, sin abecedario, ni nostalgias y olvido. No olvidemos eso, aprender de los ciegos un nuevo idioma. Y bueno, para terminar, un poema que es una metáfora, se llama Epitafio. Dice, este poema le gusta mucho a mi señora Mónica. Era una tenue luz cegada a la oscuridad. Me vi desvanecer en paz, sepultado en la tierra de nadie, triste bajo el oscuro sótano de los cielos. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a nuestro pueblo que nos ha seguido, que nos ha cantado siempre. A mi familia amada que siempre me ha apoyado. Y a ustedes por habernos escuchado y estar compartiendo con nosotros esta tarde-noche. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias a tu equipo. Muchas gracias a todos por esta compañía. Gracias, poeta. Ahora toca dejar caer los pétalos sobre el libro que hoy vinimos a bautizar. Si uno se descuida, el patriarcado se colea hasta en la poesía. De modo que tenemos que hacer subir a la esposa del poeta, a su hermana. ¿Ah? Al Catire Ernique Hernández de Jesús. Vente, Geraldina Colotti, que viene de Italia. ¿Dónde está Omar Rangel, director presidente de Monte Ávila Editores Latinoamericana? Raúl Casal, ¿alguien lo ha visto en estos días de la feria? Mari Penyán, viceministra de Artes Visuales y presidenta de Librerías del Sur. Aquí se están apoyando mutuamente los viceministros porque ya no pueden con su alma. Ayer los vieron por el Guaguancó de Colores en San Agustín, se los recomiendo. Bueno, las damas que tomen los pétalos y los caballeros los reciben en... Por Carmen. Enrique, cuenta por dama, pero se llama Enrique del Carmen. Gracias. A todos ustedes, a todos ustedes. La poesía tiene un porqué.